Ok, entonces ahora nosotros somos el otro grupo y vamos a explicar nuestra agenda de contactos. Nuestro grupo está conformado por Waniel, Janser, Alexander Hilario, Emmanuel Zorrilla y su servidora, Dariana Cabreja. Como puede ver, esta es nuestra interfaz gráfica de la agenda de contactos y antes de mostrar sus funcionalidades, le vamos a explicar cómo funciona cada botón y cada texto. Bueno, primero vamos a empezar con la creación de la base de datos, ¿verdad? Primero, empezamos creando una base de datos agenda. Luego, a esa base de datos, ¿verdad? Primero la utilizamos, como dice ahí, y creamos diferentes valores, diferentes columnas, como el ID, el nombre, el apellido, la empresa, el teléfono y el correo. El ID es la primary key, que es la que, por la que se va a conectar y va a poder traer los diferentes contactos que vamos a ver más adelante y con la que se van a relacionar cada uno. Bien. A ver, ok. Luego de esto, para poder conectar la base de datos, primero llamamos al package con bucket, seguido de importar las librerías de java.sql connection y java.sql drive manager. Utilizamos drive manager, que fue el que obtuvimos del video que mostró el profesor. Luego declaramos la clase conexión. A conexión le iba a la com y luego hacemos aquí lo que es como una llamada a la base de datos, ¿verdad? Hace un try que agarra a la clase .forName, ¿verdad? Que tiene el dato del driver y luego la conexión se evalúa utilizando el driver y el directorio donde se encuentra la base de datos, que en este caso es el localhost, la base de datos AgendaDB, el usuario root y la password vacía. Luego también, luego en el catch se muestra pues una excepción, un error, en dado caso que no se pueda conectar la base de datos. Ok, ahora vamos a explicarles un poco sobre los primeros botones y funcionalidades que tiene nuestro, nuestra agenda. El primer botón sería el añadir contactos. En este botón, buscarlo, sería aquí. Aquí lo que se hace es que se crean variables de tipo string para cada campo de texto, en el cual esas variables van a tomar el valor que se esté ingresando en dicho campo de texto. Luego que se ingrese esos valores, va a pasar, esos valores van a pasar por una serie de validaciones, como por ejemplo esta, de que si algún campo está vacío, le va a decir que llene los campos, o esta de si el número de teléfono es diferente a 10, eh, le va a pedir que el número sea válido, o sea, de 10 dígitos. El correo electrónico, si no tiene esta estructura, por ejemplo, la arroba y más cosas luego de la arroba, les va a pedir que ingrese un correo válido. Eh, Aquí de nombres y esto es para que no se repita un contacto igual. Tiene que cambiar algún campo del contacto. Y ya esto sería, luego de todas las validaciones, se insertaría todo. Aquí se inserta, si nada de esto da problemas, aquí se inserta todo, hace un try conectándose con la base de datos y preparando todo el statement y el query, aquí el SQL, en el cual se insertaría todo en el orden. El próximo, bueno, aquí hay un catch por si no funciona y aparte de todo da error. Luego vendría el botón voy a explicar eliminar ahora. Eliminar vendría siendo, a ver, aquí. Aquí se guarda el query de la base de datos en una variable llamada SQL, en el que se le da el query que se usaría en la base de datos normal del delete from contactos where ID es igual al ID que tenga, cuando se selecciona
toma un valor de ID y ese ID cuando coge ese dato, se borra por esta sentencia. Luego, aquí hace un if de que si las filas es menor a 0, va a decir usuario no seleccionado, porque cuando tú seleccionas un usuario, da un valor para las filas mayor a 0. Si es menor a 0, es porque no seleccionaste nada. Aquí hace un try con el que se conecta con la base de datos, hace todo lo de ejecutar el query. Y al final dice el usuario eliminado cuando todo funciona correctamente. Y si no, hace un catch para una excepción por si no funciona. Y el último que voy a explicar sería el editar. Que el editar estaría para arriba, aquí. Aquí se declara el método actualizar o editar con varios parámetros de tipo int y los otros de tipo string. Se declaran variables de tipo string que se van a igualar al valor que se vaya ingresando en el campo de texto que corresponda. Si es en el nombre, pues tomar el valor que se ingrese en ese campo de texto. Aquí se guarda la variable, se crea una variable de tipo string también, donde se guarda la sentencia de la base de datos, que sería update, contacto, set nombre, más el nombre que se añadió aquí. Y así sería para todos, apellido, empresa, teléfono y correo. Aquí se hace una validación de que si los campos no están nulos, pues se va a insertar correctamente, se va a modificar correctamente. Pero si los campos están nulos, va a dar un error. Y aquí hace un catch por si nada de esto funciona. Saludos, yo soy el que va a continuar explicando los botones que quedan, lo que son los de cargar, buscar y de limpiar campos. Primero vamos con el botón que es de buscar, en el cual, no, el de mostrar, el cual lo que este hace es que, a ver, ponlo bien ahí. Ok, perfecto. Simplemente este lo que hace es que con esta función nosotros lo que hacemos es que ejecutamos una consulta de SQL en la cual nosotros lo que vamos a hacer es acceder a lo que son a todos los registros que se encuentran dentro de la tabla que habíamos cargado con anterioridad de la base de datos. O sea, nosotros con una consulta vamos a acceder a dichos datos. Luego, esta consulta lo que hace es que recorre los resultados y guarda los valores en cada columna. Y aparte, luego que los guarda, lo que hace es que los almacena dentro de nuestro label y los muestra en pantalla. El siguiente botón que le voy a mostrar es ¿vale? El de buscar, el de buscar, el de buscar, el de buscar. Aquí lo que hacemos en esta función, para explicarlo un poco más brevemente, es que este lo que hace es que toma un valor que nosotros ingresamos en la cadena de texto que tiene al lado, ya sea el ID, el nombre, algún parámetro que contenga alguno de los usuarios que tenemos registrado en el contacto. Y esto lo que hace es que con una consulta se introduce lo que es la base de datos y lo que hace es como que compara el dato que nosotros insertamos en esa caja de texto y lo busca con los datos que tenemos registrados en nuestra base de datos. Eso lo que hace es que los compara y lo que hace es que nos hace o tiene todo lo que son todos los registros que coinciden con el dato. Por ejemplo, si buscamos una persona que tenga el ID 45, nos va a mostrar la persona con el ID 45. Si por ejemplo tenemos varios usuarios que se llaman Luis o Mario, nos va a mostrar todos los usuarios llamados Luis, Mario, etcétera. Independientemente, siempre y cuando tenga algún campo que coincida, obviamente, la búsqueda y que se cuente dentro de la base de datos. Y por último, pero no menos importante, de los botones, tenemos lo que es el botón de limpiar, donde, dale ahí, este es un botón bastante sencillo, para que llegue, ok, ok, aquí. Esta función, nosotros lo que hacemos es simplemente que tomamos en cada una de las cajas de texto que tenemos, nosotros ingresamos nuestros datos y le pasamos lo que es una cadena de string vacía, simplemente para limpiar los datos que se encuentran en esta. Eso fue todo por mi parte. Ok, yo soy Juan Alessandro Ramírez, yo soy el encargado de explicar
la orientación, el paradigma de la programación PO que se aplicó en este programa, o o la aplicación orientada a objeto en sí mismo. Lo primero que hice fue, obviamente, crear una clase llamada Contact Manager para que en ella misma yo pudiera poner tanto las variables y conectar a todo como incluso hice la clase, por ejemplo, conexión DB para que esta tuviera un rol en específico y luego hice Contact Manager para que pudiéramos llamar luego todo lo que son los métodos más adelante mencionados en el form que le dieron funcionalidad a cada uno de los botones. Primero que nada, apliqué encapsulación con el private a la hora de declarar cada una de las variables para darle una instancia e incluso se puede ver cómo incluso objetos que no hay en esta clase, le hago como una pequeña demostración. O sea, yo usé el private, lo llamé como si estuvieran existiendo ahí, obviamente no, para que cuyo método se ejecutara en el form y estos objetos, por ejemplo, los test field, el get table y entre otros, se pudieran identificar inmediatamente a la hora de reconocer la variable. En este caso, ya sea el txt ID, el txt nombre, etc. Luego de esto, creé un constructor para que a la hora de que Contact Manager se inicializara en la clase en la que se encuentra la ventana principal, donde está nuestro form, pudiera venir con todo este contexto de variables y se identificara de esa manera se puedan utilizar los métodos sin evitar errores. ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí que toda aquella variable, por ejemplo, lo que fueron los test figure y el get table en general, los declaré como objetos del mismo, como atributos de ese mismo. De la clase Contact Manager e incluso creando una mini instancia de lo que es creando un objeto o inicializando lo que es la conexión de B, de la clase conexión de B, y entre otros, inicializando el modelo. Más para abajo, luego de inicializar el modelo, como un private, aplicando encapsulación también. Lo que fueron los métodos, me dediqué a ponerlos como públicos, porque al ponerlo como público no delimitaba tanta seguridad, porque al usarlo de esta manera puede hacer que las otras clases, métodos, variables del constructor sean accesibles para cualquier parte del código, incluso en clases diferentes de otros paquetes, ya que dividimos el backend y el frontend en diferentes paquetes. Entonces, todos nuestros métodos fueron aplicados de manera pública para la hora de llamarlo no tener ningún inconveniente en nuestro caso. Por ejemplo, el public void, que son realmente métodos que no están ni siquiera sobrecargados, a excepción de como lo teníamos antes, pero decidimos dejarlo así. Le darle un chimo para abajo. Aquí, cuando aplicamos lo que fueron las validaciones, simplemente para evitar que se escaparan datos y todo por el estilo, para que mandaran los mensajes de error y no le permitiera al usuario el mismo. Chimo para abajo, inicializando variables, llamando. Sí, entonces, yo creo que ya está todo explicado. Por ejemplo, que creamos, aparte del método void limpiar tabla, para utilizarlo y como una manera de refrescar a la hora de actualizar la tabla para evitar que el JTable terminara repitiendo los valores de manera continua. Y cuando creamos de forma privada, el nombre existe como validación. Así que por favor, puede pasar a lo que falta de programación orientada a objetos. Zorrilla. Ah, ok. Sí, puede darle un chima para arriba, para el inicio.
Ariadna, sigue con tu parte. Bueno, parece que se le cortó al compañero. Bueno, ya vamos a pasar a explicar, bueno, a mostrar todo lo que le habíamos explicado en el código, pero ahora de forma visual. Si puedes correrlo, please. Ok, entonces vamos a empezar ingresando a un contacto. Pon ahí que se llama Camila. Apellido Mejía. Pon que trabaja en el ITLA y que su teléfono es 809-695-1292, por ejemplo. Si en dado caso dejáramos el correo vacío, va a mostrar una sección de que tiene que completar todos los campos. Y si pasara que tenemos otros vacíos, también muestra lo mismo. No se puede dejar ninguno vacío. Entonces, si agregamos el correo, pon Camila Mejía 16 y no le ponemos el arroba, también va a decir que no es un correo electrónico válido. Entonces ya puedes agregarlo correctamente, por favor. Y si le da añadir, ok, muestra ese mensaje. Y como puede ver, el registro está perfectamente ingresado. Y si, por ejemplo, vamos a trabajar con ella misma, si queremos editarle el apellido, por ejemplo, y queremos agregarle el otro, si queremos agregarle el otro, Mejía Castillo, por ejemplo, Castillo, y le damos a editar, se puede ver reflejado en la tabla de que se ha modificado también. Ahora, si queremos limpiar todo eso, que ya no queremos ver todo eso ahí, le damos a limpiar y como puede ver, ya está todo limpio. Vamos a agregar otro dato para que se vea la funcionalidad del buscar. Vamos, por ejemplo, Pedro. Pedro Sánchez, que trabaja en la compañía de Tesla, Tesla Inc. Mundo Oro. De teléfono 829-899-0555, por ejemplo. Y el correo, Pedro S. @gmail.com. Ok. También fue agregado perfectamente. Míralo ahí. Entonces, si por ejemplo queremos filtrar solamente a Camila, allá en la barra de búsqueda agregamos su ID, que es el 31, por favor, y le damos a buscar. Vemos como la tabla solo se enfoca en su registro. Y si le damos a cargar de nuevo en el botón de abajo, vuelve a mostrar la tabla como estaba originalmente. Y ahora vamos a eliminar por último a Pedro. Y le damos a eliminar. Exactamente. Vemos que se eliminó perfectamente y eso sería, límpialo para que no se vea así. Exactamente. Y ya eso sería todo por nuestra parte. Esa fue nuestra agenda de contactos. Muchas gracias.